Bien, lo último que vimos la vez pasada fue la necesidad de la unificación gráfica o de un lenguaje que nos permitiese hacer el análisis de las clases y de la relación entre ellas, pero que todos pudiéramos entender. Entonces, les comenté que hay muchas notaciones y una de ellas es la UML. UML no se limita solo a diagramas de clases. UML es un lenguaje de modelado muy extenso que se utiliza para varias áreas. Es una técnica que considero es importante que conozcamos. ¿Hasta qué punto profundizar en ella? Dependerá de cada cual y también del ámbito en el que trabaje. Lo formal es hacer diagramas, documentar, tener la evidencia, reuniones de trabajo, hacer minutas. O sea, hay un trabajo documental extenso, tal y como vimos en Métrica versión 3 que les presenté al inicio. La parte del estudio de viabilidad del sistema y de análisis del sistema como tal son necesarias y lo mejor es documentar. Al final, así nosotros nos protegemos las espaldas, se protege el proyecto y cualquier persona puede llegar y empezar a estudiar lo que estaba para adherirse al proyecto y no que no sea un impedimento o sea un retraso el flujo de personas entrando y saliendo de él. Un modelado es una abstracción de cosas reales. Sí, acordémonos que es que la abstracción es la clave para lidiar con la complejidad. Entonces, el modelado es una abstracción de cosas reales. Por ejemplo, yo les hago un croquis, ¿sí? Un croquis es un diagrama, es un modelo, entonces digo, ok, esta es una calle y aquí es una esquina, este es un cruce. Es una abstracción de cosas reales y esta es una ferretería. Y aquí tenemos la universidad, y aquí hay un arbolito, y aquí hay un hidra. Y ustedes comienzan a colocar elementos. El UML, o lenguaje modelado unificado, es un lenguaje, porque de verdad es un lenguaje, tiene su sintaxis, usado para el desarrollo de sistemas y software que tiene una gran aplicación en la representación de información que se utiliza en las fases de análisis y diseño del ciclo de vida de desarrollo del sistema. Es una gran herramienta en la industria del software. No me crean a mí, créanselo a desarrolladores estrella, a desarrolladores de primera línea, que en las fases de análisis y diseño no es porque yo soy un programador senior, que tengo este montón de experiencia, no necesito escribir nada. Por el contrario, miren, hay muchos memes que dicen cuando el programa corre y no da ningún error. Y dicen que el programador novato se alegra, pero que el programador experimentado se preocupa. ¿Por qué no dio un error? La verdad es que cuando nosotros aprendemos a hacer el análisis y el diseño antes de empezar a tocar código, se minimizan los errores. Yo sí he estado con personas, tenemos que programar un formulario, un acceso a la base de datos, magnífico, esto va así, esto va así, esto va así. Empiezan a programar, se compila, se corre y no dio ningún error. Y pasemos al siguiente. Y uno dice, hey, pero ¿por qué no da errores? Porque se está siguiendo lo que se decía en el análisis y el diseño. La traducción a código solo es un paso más. No es que haciendo el código estoy inventando cómo pasan las cosas. Antes de codificar, yo ya sé cómo funcionan. Ah, pero es que no me gusta que sea un poco más rápido. O ahora agregale esto. O ahora cambiarle colores. Y también ya son cambios, son modificaciones. O puede venir el programador, la programadora y decir, lo voy a hacer más óptimo. Voy a optimizar el código. Ahorita tengo tantas líneas. La verdad es que lo podría hacer con esta función matemática. Podría utilizar esta otra cosa. Y compacta el código. Y otra cuestión que divide a los programadores de verdad de a los programadores novatos es el hecho de documentar su código. Yo siempre hago una analogía con la película esta de Pixar, de Ratatouille, donde Gustav decía que cualquiera puede cocinar. La verdad es que cualquiera puede programar. Usted no necesita un título universitario para programar. Agarra un libro de programación, empieza a estudiar y programa. Ya es programadora, ya es programador, sin importar su carrera base.
cualquiera puede programar. Ahora, hacer software eficaz, eficiente, sin desperdicio de recursos, con calidad, incluyendo la calidad, la seguridad, eso no lo hace cualquiera. Cualquiera puede venir y hacer un formulario de reserva de boletos. Que sea eficaz, eficiente, con respaldo, con ergonomía, con calidad, con que no se le puede inyectar código SQL y un montón de cosas más, eso ya es diferente. Y la gente tiende a tapar con programación errores de bases de datos. Se los digo con tiempo, aprendan a hacer bien sus diagramas de clases. No cometan luego el error de querer con programación arreglar problemas de bases de datos. Va a ser un montón de código, la carga va a aumentar y esa cosa va a ser muy lenta. Ustedes tienen que lidiar con sistemas donde cuando hay mucha concurrencia eso se pone lento, pero muy lento. Y la gente tiende a derrochar recursos. Aumentemos ancho de banda, aumentemos acá, en vez de mejorar el código. O sea, esa parte de optimización de código es bastante interesante y siempre va en esta parte de acá. Se hace el análisis, se hace el diseño, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Y ahí sí, los programadores estrella tienen mucho que ver, porque no es que el diseñador le va a decir la línea de código, le va a escribir los pseudocódigos, nada que ver. El diseñador va a decir, esto tiene que funcionar de esta manera. Y ya es el programador el que puede sacar el pseudocódigo, que casi se lo dan completo, y mira si lo optimiza o no. Cuando se modela un sistema, se realiza una abstracción ignorando los detalles que sean irrelevantes. Con un lenguaje formal de modelado, el lenguaje es abstracto, aunque tan preciso como un lenguaje de programación. O sea, es tan abstracto que usted ve un montón de bloques que si no sabe lo que es, dice, pues, ¿y qué es eso? Es un diagrama, es un grafo, es aquí, es allá. Pero es tan preciso que usted prácticamente, y esto lo dan muchas herramientas, una vez que yo termino el diagrama, le digo, expórtemelo a Java, expórtemelo a Python, expórtelo a C++, expórtelo a C Sharp. Y del diagrama se traduce al lenguaje de programación en un solo paso. O sea, es tan abstracto que me permite ver las generalidades, pero es tan preciso que yo puedo ver el código viendo el diagrama. Puedo sobreponer el código. Y eso obviamente viene mucho con la experiencia. ¿Por qué es un lenguaje? Porque tiene sintaxis y tiene semántica. Se compone de pseudocódigo, código real, dibujos, programas, descripciones. Los elementos que constituyen un lenguaje de modelado se denominan notación. ¿Ok? Cuando estábamos viendo clases, la parte, cuando estábamos viendo fundamentos de programación orientada a objetos y vimos la parte de clases, yo les decía, esta es una clase notación OIM, notación Edge, pero nosotros vamos al final a utilizar notación UML. Esos elementos que me dan el lenguaje de modelado, generalmente la gente se refiere a ellos como notación. ¿Dónde utilizo UML? En diseño de software, en software de comunicaciones, en procesos de negocio, en capturas de detalles de un sistema, en la documentación de un sistema, en la documentación de un proceso. UML es extenso. No solo se utiliza para el desarrollo de software. UML se utiliza para muchas cosas más en el campo de tecnologías de la información y en la ingeniería industrial en la parte de procesos. UML y el paradigma de programación orientada a objetos. Se usan diagramas estáticos. ¿Por qué? ¿Por qué es estático? Porque no describen acciones, sino elementos y relaciones. Hay diagramas que se llaman diagramas de estado, autómatas de estado finito, que usted puede ver. Eso, aunque es un diagrama en 2D, es una representación estática, pero lo que usted puede ver es un flujo. Usted mira algo dinámico, cambios de estados. Hay diagramas de actividad y hay diagramas de focos de actividad que usted dice, en la ejecución va a empezar a durar todo esto en el tiempo y aquí va a terminar. Es algo más dinámico. Pero en el caso de programación orientada a objetos, nosotros tenemos diagramas estáticos.
porque lo que nos interesa mostrar son los elementos y las relaciones de esos elementos. Como les digo, UML tiene un montón de herramientas. Una de ellas son los diagramas de clases. También están diagramas de casos de uso, les decía, los diagramas de actividad, diagramas de foco, pero bueno, diagramas de clases. UML da soporte para denotar asociación, composición, agregación, generalización y realización. Toda la parte de las relaciones entre las clases, ya sea porque una clase tiene otras clases adentro, porque son parte del mismo conjunto, porque hay herencia, todo eso lo permite UML a través del diagrama de clases. El elemento base es el rectángulo, ¿sí? Clasificador, no, eso lo menciono después. El elemento base es el rectángulo. Sirven para representar clases. Las líneas son conectores y las líneas me van a ayudar para ejemplificar o para denotar las relaciones entre las clases. Un rectángulo se conoce como clasificador y se utiliza para clases como para objetos. Acuérdense que el objeto es la instancia de una clase. Podemos decir que la clase tiene características, datos miembro, funciones miembro, atributos, métodos. Esos son sinónimos. Cuando empiece a captar clases en sus modelos, considere en un inicio las clases y las relaciones entre ellas. Ya después va a haber tiempo para pensar en las características. Estamos haciendo un sistema para reservar una canchita no, estamos haciendo un sistema para el Parque Obrero o el Parque Aurora, cualquiera de estos parques, donde lo que yo voy a hacer es que puedo reservar una champita, puedo reservar un lugar para poder asar carne, ¿no? Entonces, ok, ¿qué es lo que voy a necesitar? Voy a necesitar las cabañitas, voy a necesitar esos espacios, también voy a necesitar, obviamente, los clientes. No estoy pensando, ay, es que la cabañita tiene capacidad, tiene tomacorrientes, tiene cantidad de fogones, tiene techo, tiene estado. No, no estoy pensando en las características. Permítanme un segundo, por favor. Mil disculpas. Entonces, como les digo, ustedes piensan en las clases, no piensan en las características. Estoy haciendo el sistema de reservar una cancha. Ok, voy a tener el cliente y el cliente va a registrar un equipo y voy a tener la cancha. Tengo varias canchas, tengo un horario, pero no estoy pensando en las características. En las características pienso después. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de clasificación en UML. Acuérdense que el rectángulo me sirve para ejemplificar clases u objetos. Esta es una interfaz. Lleva la palabra interfaz entre menores y mayores. Interfaz visitante. Este es un tipo de datos. Cliente es una entidad persistida.
Este es un objeto motocicleta, y aquí está el campo clave de la motocicleta. Y acá tenemos la clase motocicleta. Miren que no le pongo ni los atributos ni los métodos. Puedo tener una metaclase, que es la clase de una clase, o puedo tener una plantilla. La plantilla es el rectángulo con este rectángulo punteado que me va a decir el tipo de dato que en ese momento está utilizando la plantilla. Puede ser un genérico. Como ven, cualquier cosa yo la puedo denotar. Obviamente, lo más fácil de ver es la clase y el objeto, ¿sí? No tengo que colocarle nada. Luego, ya si es una plantilla, se le agrega esto y cualquier otra cosa, ¿sí? Cualquier otra cosa, uno simple y sencillamente la especifica. Y puede hacerlo tan detallado o solo podría poner la palabra motocicleta. Vamos a diferenciar los objetos de las clases mediante el subrayado del nombre. Ese identificador que me diferencia una motocicleta de la otra es el nombre del objeto, que en este caso es KDX220R. Pero ¿cómo voy a saber yo que es un objeto y que no es que algún programador o algún analista o algún diseñador se le ocurrió ponerle eso por nombre? Simple y sencillamente porque está subrayado. Si el nombre de lo que me identifica el rectángulo está subrayado, es un objeto. Los clasificadores se dividen en secciones. Vean, está la primera sección donde va el nombre, ya sea de la clase, del objeto, de la interfaz, de lo que sea, y luego espacios adicionales para las características. Y dependerá de las reglas que se hayan puesto de acuerdo los desarrolladores, los analistas, los diseñadores, para saber qué tanta información pueden colocar. Yo he trabajado en equipos donde solo colocan el nombre y aparte utilizamos un como glosario donde pongo el rectángulo ya completo, con todos los atributos y con todos los métodos. Y ojo, que escribir atributos y métodos ya vamos a ir viendo que también lo puedo hacer tan específico como yo quiera o lo puedo hacer tan general. En este ejemplo de acá, si ustedes se ven, hay algunas, vean, hay algunas que no tienen todas las divisiones. Esta, por ejemplo, tiene las dos divisiones. Esta, por ejemplo, solo tiene una. ¿Ven? Lo que yo tengo aquí en todos los casos, bueno, en la mayoría de los casos, son clases. ¿Sí? ¿Se fijan? ¿Ven? Pero no les coloco los métodos. Es raro que yo coloque un método. No a todas se le han puesto. Y eso la gente pues lo entiende. También veamos en este caso. Aquí tenemos la clase nombre. Tiene un atributo privado que se llama primer nombre y es del tipo string. En esta de acá podemos ver que no nos dicen si son privados o públicos. ¿Ok? ¿Ven? No nos están diciendo si son privados o públicos, ni nos están diciendo el tipo de dato. Acá sí nos lo está diciendo. Y no nos están diciendo los métodos. Entonces ustedes pueden ver el nombre de la clase, pueden ver el alcance del atributo, el nombre del atributo y el tipo de dato que va a ser el atributo. También les voy a adelantar que no necesariamente aparecen todos. A veces solo aparecen las características más representativas y en la documentación aparece el resto. Pero de entrada, yo como programador, por ejemplo, agarro este diagrama, ok, tengo que crear 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 clases. Entonces voy a comenzar. Voy a crear un paquete que se va a llamar restaurante y luego voy a crear clase nombre, private string first name, private string last name, y no tengo mis métodos, no me ha dicho nada. Ok, public class logins, private string username, public class. Ven, yo ya puedo ver el código. Me están diciendo, vas a tener estos atributos, vas a tener estas clases y yo ya las puedo colocar. Luego me están diciendo que hay una relación entre persona y esto. ¿Se fijan?
Esto me está diciendo que persona está compuesta, bueno, me lo vamos a ver después, y esto me está diciendo una herencia, pero lo vamos a ir viendo después. Vamos a ir regresando mejor a medida se vaya mostrando la teoría. Ok. Las interfaces son equivalentes a clases abstractas puras. Una clase abstracta, acuérdense que es aquella clase que me sirve para hacer más clases, pero de la cual yo no puedo instanciar un objeto. Acuérdense que las interfaces me permiten crear métodos que voy a definir en los objetos que las implementen. Entonces, no tienen código ejecutable. Simple y sencillamente son cabeceras. Y en la interfaz se coloca la palabra reservada interfaz. Pongo interfaz, generalmente la letra I mayúscula y luego el nombre de la interfaz. Eso suele ser interfaces. Veamos acá, por ejemplo, la clase motocicleta con un modificador de acceso privado en un atributo motor. En la primera posición del clasificador, acuérdense que clasificador es el rectángulo, va el nombre. Buena práctica de programación, el nombre de la clase empieza con mayúscula. Esta es mi clase motocicleta. En el proyecto esto va a ser class motocicleta. Abro llave, cierro llave. Luego tengo un espacio para atributos y un espacio para métodos, diferenciando cada atributo y cada método por modificador de acceso. Un signo más si es público y un signo menos si es privado. En este caso me está diciendo que aquí lo que yo tengo es un motor. Private, el tipo de dato que vaya a tener y luego que se llama motor. Ahora, motor podría ser un objeto. ¿Ok? Podría ser un objeto de la clase motor. Y eso lo tendría yo que colocar diciendo, ok, la motocicleta está compuesta de motor. Entonces no lo voy a escribir, sino que lo voy a leer en el diagrama. Pero como acá no me está especificando nada, pues para mí motor es un dato más y lo voy a poner del tipo entero, por ejemplo. Si es 0 es diésel, si es 1 gasolina, si es 2 es LPG. Entonces yo tendría private int motor. Luego tengo public void obtener salida de potencia. Sin nada más. No me está diciendo valor de retorno y no me están diciendo los argumentos o los parámetros de la función. Mis atributos, mis métodos. Class motocicleta, private int motor, public void obtener salida potencia. Y listo. ¿Ven? Yo con una representación gráfica estoy viendo el código. Claro, sí, ocupa la experiencia. Eso ya lo he dicho y no lo voy a dejar de decir. Entre más ejercicios haga, entre más piense usted en objetos, más fácil se le va a hacer esto. Recordemos que en programación orientada a objeto existen muchos métodos para trabajar con atributos privados. ¿A qué me refiero a esto? Los setter y los getter. Aunque no es oficial, muchos programadores han convenido no incluir los métodos que pudiesen parecer obvios. Siendo específicos, los getter, los setter e incluso hay gente que ni siquiera pone el constructor si este no lleva parámetro. Vamos, estoy cargando IntelliJ, espero que me cargue rápido, pero bueno. Entonces, acá yo tengo un atributo que se llama motor. Obviamente, nadie puede acceder a motor porque motor es privado. ¿Cómo le agrego valor a motor? Bueno, entonces yo creo una función que se llame set motor y le mando un valor entero. Ese set motor agarra este valor entero y se lo coloca acá y va a ser público.
Luego voy a ocupar un getter. Cuando yo necesite saber el valor que tiene motor, pues voy a tener get motor. Que get motor me va a decir retornar esta variable de acá. Yo no puedo acceder a los datos privados, pero sí puedo acceder a los datos y a los métodos públicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre que yo coloco un atributo, siempre que yo coloco un atributo, va a ser necesario asignarle el valor y leerlo. Entonces voy a tener getter de get, de obtener, y setter de set, configurar, establecer un estado. Entonces, los getter y los setter son funciones que siempre van a ir, pero se considera pérdida de espacio y de tiempo colocarlos. ¿Y qué pasó que no me cargó Intelli? Estoy teniendo, a ver, aquí está. Close. Vaya, estamos acá. Sí, eso está bastante lento. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos motocicleta, ¿sí? Entonces vamos a tener motocicleta, public class motocicleta. Como estoy en IntelliJ, y eso ustedes ya lo vieron en el repaso, para ellos el proyecto Hola Mundo es un solo paquete y no necesito establecer más. Entonces, yo aquí tenía el private int motor, ¿sí? ¿Se acuerdan? Private int motor. Y luego me estaba diciendo que yo tenía obtener public void, que tenía un obtener salida potencia, obtener salida potencia. Y yo tenía esto. De momento, yo no estoy diciendo qué hace cada una de las cosas. ¿Ok? De momento, no estoy diciendo qué hace cada una de las cosas, pero aquí yo debería de poner qué es lo que está haciendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este private motor de acá? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Yo aquí puedo tener public static void main, ¿sí? Y puedo, ok. Tendría que sacarlo en otra clase y tendría que meter la clase motocicleta. Lo voy a hacer así rápido. Yo podría tener aquí motocicleta, moto igual a new motocicleta. Vaya, motocicleta. Por decir algo, motocicleta. Obviamente aquí me va a dar error porque tendría que tenerlo dentro de una función, pero estoy creando un objeto que se llama moto del tipo motocicleta. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo luego le dijera moto.motor, me daría un error porque es privado. Para poder darle un valor a motor, entonces uno los que crean es el public set. Vean, public, yo le doy set y él automáticamente, este es el ayudante, me está diciendo, hay una variable que se llama motor, es private. Entonces nosotros necesitamos su setter. Entonces vean, va a recibir un valor entero y lo va a almacenar en motor. Si yo tuviera otro por acá, private string, private, otro entero que se va a llamar hola, y lo mismo, yo me vengo para acá y le doy public y le doy set, me va a decir, te falta el de hola. Ven, pero si yo le doy get, me salen todos los que yo no he definido. Entonces get motor. Y miren, retorna motor. Tengo mi setter y tengo mi getter. Entonces yo aquí diría motor, set motor y le mando un valor, en este caso 0. Y luego yo ya podría decir un system.out.println y decirle get motor y que me escriba ese valor. ¿Sí? Así más o menos rápido viéndolo. Si yo tengo atributos, voy a ocupar los setter y los getter. Pero eso, les digo, no es oficial porque no hay una ley que lo haya establecido. Pero todo el mundo entiende que no es necesario porque se sabe, se entienden que ahí están. Los atributos se muestran como una línea de texto. No se acostumbra que un atributo o que cualquier cosa ocupe más de un renglón, ocupe más de una línea.
se espera que cada línea en sí mismo tenga un significado. Entonces, los atributos se muestran como una línea de texto. Necesitan un modificador de acceso para determinar la visibilidad, público o privado. Los atributos necesitan un nombre y pueden, no es obligatorio, incluir un tipo de datos y valores predeterminados. Es más, pueden tener otros modificadores que indiquen si el atributo es de solo lectura, solo de escritura, es static o cualquier otra cosa. Si yo aquí hubiese dicho motor, en el diagrama, si hubiese dicho motor y hubiese dicho acá igual a 0, lo que se acostumbra es que cuando ustedes crean el constructor, ¿ok? No me lo está agarrando, motocicleta, mi constructor, entonces acá yo pongo dis.motor igual 0 y ahí tengo el constructor, ¿sí? Ay, me va a decir que hay que ponerle no, no lo voy a borrar. Vamos a ponerle aquí un public motocicleta y ahí se va, public void motocicleta y ahí que se quede, va, sí, ya estás feliz, ya estás contento. Y este motocicleta, acuérdense que puedo sobrecargarlo. Puedo tener varios y ponerle varios valores y luego solo asignárselos adentro. Entonces, puede tener un valor por defecto y yo decidiré si se lo asigno en el momento en que creo el atributo o si se los coloco como constructor. Entonces, acá tenemos privado, tipo de motor, igual tipo de motor, dos tiempos. Tamaño, es un string 220 centímetros cúbicos. Marca es un string Kawasaki y va a ser un valor de solo lectura. Las llaves me sirven para hacer anotaciones. Ojo, tipo de motor, vean acá, tipo de motor no es cadena, no es int, no es float, no es cualquier valor primitivo. Es un valor que yo luego tengo que ver si es un tipo de dato abstracto o una estructura que yo tengo para el proyecto o generalmente estos son otras clases. Entonces, tipo es un objeto de tipo de motor que tiene este valor o con ese valor lo voy a inicializar. Los atributos también se pueden describir como una asociación, ¿ok? Esto solo significa que el atributo se modela como una clase con un conector entre la clase conectora y la clase del atributo. Acá yo tengo mi clase motor. La motocicleta puede tener uno o varios motores, dependiendo de para qué quiero cada motor, ¿ok? Cualquiera me va a decir, no, pero es que solo tiene uno. No, pero es que acuérdese que yo puedo tener un motor especial para girar una bobina o para girar cualquier cosa. O sea, no sé de qué motor estoy hablando. No sé precisamente el que me mueve las llantas, ¿sí? Si usted está en un carro, tiene motores en los wipes, en los limpiaparabrisas, por ejemplo, los motores que suben o bajan los llavines de las puertas. Motor puede ser mucho. Hay muchos tipos de motor. En este caso, yo tengo mi clase motor, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo acá es la clase motocicleta. Estoy uniendo la clase motocicleta con la clase motor y estoy diciendo que una motocicleta tiene un motor. La voy a llamar motor y va a ser privado. Y vean, lo estoy jalando desde el espacio de los atributos. Los atributos se pueden describir como una asociación de una clase con un conector a la clase contenedora. Esta es la contenedora porque la motocicleta es la que va a tener el motor. ¿Cómo sé cómo lo voy a denotar? Bueno, le pongo del otro lado el nombre con el que lo voy a contener. Motor se va a llamar motor, va a ser privado y lo voy a meter acá. Pueden estar presentes todos los elementos mencionados o sencillamente hago esto. En la clase coloco motor y digo que va a ser del tipo motor. Mayúscula porque es una clase. Hay dos maneras de escribirlo.
dependerá del equipo de programación, dependerá de los desarrolladores, de cuando hicieron el diagrama, cómo lo van a mostrar. Lo puedo mostrar de esta manera o lo puedo mostrar de esta manera. De esta manera me está diciendo que tengo dos clases, la clase motocicleta y la clase motor. Pero de esta manera me está diciendo lo mismo. Sí, Inge, pero solo hay un clasificador. Sí, pero aquí está el nombre de otra clase. Fíjense bien, como atributo y como tipo le estoy diciendo que hay otra clase. Acá tengo dos clases, acá tengo dos clases. Aquí estoy diciendo que motocicleta contiene motor. Aquí estoy diciendo que motocicleta contiene al motor. Aquí estoy diciendo que va a ser un atributo privado. Aquí estoy diciendo que va a ser un atributo privado. En esta representación, motocicleta no tiene motor y motor no tiene tipo de motor. ¿Se ven? O sea, no lo tiene adentro, no está metido acá. Pero yo sé que una motocicleta va a tener un atributo que se llame motor y que un motor va a tener un atributo que se llame motor tipo. Pero este tipo de motor no es una clase, es una enumeración. Aclaro que no va a ser una clase, va a ser una estructura de datos abstracta, va a ser una enumeración. El motor tiene tamaño, tiene marca y va a tener motor tipo. Motor tipo puede ser 2 tiempos o 4 tiempos. ¿Ven? Y motocicleta va a tener un motor. Esto sirve bastante porque cuando un objeto tiene adentro otro objeto, yo necesito poder ponerle muchas veces los atributos y los métodos a ese otro objeto. Entonces, no se me pierdan. Puedo decir motor acá, motocicleta, pero pierdo una información. Pierdo que decir dentro de motor existe la enumeración tipo de motor. Acá sí ya no la veo. En este diagrama tengo dos clases. En este diagrama tengo dos clases. En este diagrama tengo dos clases y una enumeración. Y si yo hubiese dejado motor aquí adentro, hubiese tenido que mostrar una relación también a la enumeración, si no se hubiese perdido. Acá tenemos, por ejemplo, un juego, un Blackjack para el sistema operativo Windows, y veamos que nosotros tenemos una clase que se llama mano. Una clase que se llama mano, y ojo con esto, como no le coloco atributos, muchos autores y muchas personas suelen colocar el rectángulo vacío y siempre respetan que los métodos van a ir en el rectángulo o en la porción del clasificador de abajo. Si me voy a este diagrama de acá, esta gente lo que hace es lo contrario. Respeta que van a haber métodos, pero no los colocan. Hay gente que no coloca las tres divisiones, dependiendo, y aquí podemos ver un ejemplo. Aquí hay tres divisiones. Acá solo hay dos divisiones. Acá solo hay una división. ¿Ven? Solo hay una división. Y uno dice, ¿y custom quién es? ¿Dónde está custom? ¿Dónde aparece custom? O sea, ese es un page layout, pero ¿qué es el custom? ¿En qué contexto está custom? Entonces dependerá del equipo de desarrollo, dependerá de cómo estén ustedes colaborando con ellos, hablando con ellos y las reglas que hayan puesto. Igual, tengo el delimitador de alcance público, el nombre de la función miembro del método. Luego miren, tengo los parámetros que voy a recibir como argumento y el valor de retorno. En este caso retorna un entero, en este caso no retorna nada, acá retorna un string, no retorna nada, un booleano. Este tiene como parámetro cart, ¿sí? Que es del tipo cart, y este de acá tiene G del tipo graphic, tiene de entrada X del tipo entero, tiene de entrada Y del tipo entero, carWidth del tipo entero, carHeight del tipo entero, focusset del tipo booleano y no retorna nada. Ustedes pueden ver que solo con el diagrama yo podría empezar a agarrar el código. Y es que así debe de ser. Los analistas piensan en todo el proceso, se reúnen con los diseñadores,
hacen el diagrama y luego al programador lo que le dan es esto, es un diagrama, pero un diagrama con todas las especificaciones. Y hay un manual, una documentación. El programador al final, la programadora, traducen ese código. Esto cuando trabajen en compañías grandes, en entidades que de verdad hacen software y lo hacen siguiendo normativas, siguiendo reglas. Si a ustedes les toca hacer análisis, diseño, desarrollo, documentación y es una sola persona, se pueden ofuscar y pueden caer en el error de saltarse los pasos. Documentar es importante, el análisis es importante. Mañana vamos a hablar de agregación, composición y luego vamos a pasarnos a herencia.